Error de diciembre de 1994. La crisis económica de 1994 fue una crisis iniciada en México que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de la devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000,000,000 para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila. En México se le conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo Ponce de León y no a la política económica de su sexenio. Causas. La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por la opacidad del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari y su excesiva ambición, generando desequilibrios insostenibles, grandes déficits fiscales, comerciales y de cuenta corriente, e incorrectamente financiados por una elevada cantidad de deuda en moneda nacional y sobre todo a través de tesobonos. Estos bonos eran deuda a corto plazo, que se compraban y vendían en pesos, pero se pagaban en dólares, protegiendo a los inversionistas contra los efectos de una posible devaluación. 2. Salinas fue un gran promotor, logrando que México firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994 con sus dos grandes vecinos en Norteamérica. 3. En esta época, México parecía un buen lugar para invertir y fue justamente lo que aprovechó el presidente Carlos Salinas de Gortari para implementar sus planes, que incluyeron múltiples instancias de presunta corrupción. Número 1. La crisis se gestó por el surgimiento de beneficios en el corto plazo en el área de inversión especulativa, particularmente de CETES y tesobonos, emitidos por el gobierno mexicano para financiar el gran gasto durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Esto provocó una atracción de inversión en estos instrumentos mayor a la real, que provocó tener un peso sobrevaluado. A su vez, esto desincentivó la inversión directa provocando una caída en las exportaciones directas e indirectas. Número 2. La abrupta caída de las reservas internacionales propiciada por las fugas de capital provocó la devaluación del peso y la imposibilidad de controlar el tipo de cambio, con consecuencias directas en el incremento de la inflación. Número 3. Se creó un paquete de rescate por parte del gobierno de Estados Unidos y diferentes organismos internacionales por $20,000,000,000, más de 10,000,000,000 por parte del FMI, 7,800 del BPI, 3,000 del Banco Mundial y el Banco Interamericano y 1,000,000,000 de diversos países. Número 4. Se acuerda la Alianza para la Recuperación Económica, en la que se plantea el incremento gradual de las tarifas de la gasolina, de otros energéticos y de los bienes públicos. Número 5. El gobierno de Ernesto Zedillo concluyó en noviembre de 2000, aunque no fue responsable del desequilibrio financiero heredado de su predecesor. Su poco acertado manejo político, al advertir a un poderoso grupo de inversionistas sobre su plan de devaluar, precipitó la crisis financiera. Este llamado error de diciembre dejó muchas huellas en nuestro país en el año de 1994, y muchos economistas creen que la crisis al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo se pudo haber evitado durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, se tuvo la capacidad de resolverlo y volver todo a la normalidad. Mi compañera Karen Castillo y su servidor, Gabriel López, le agradecemos la atención prestada.